Mi nombre es Ayelen Arcos, soy antropóloga, me especializo en temas de trabajo y producción de indumentaria. La producción de indumentaria en nuestro país se basa fundamentalmente en un tipo de unidad productiva que se llaman o se conocen como los talleres domiciliarios de costura, que dentro de los medios de comunicación son denominados como talleres clandestinos. Estos talleres domiciliarios, que se encuentran regulados por ley, por la Ley de Trabajo a Domicilio, que en nuestro país establece la relación de solidaridad entre los eslabones superiores de producción y el costurero, tienen diferentes formas de organizar su trabajo. Dentro de la producción de indumentaria encontramos varios actores. Esos actores, por ley, por esta ley que mencionaba hace un ratito, están vinculados solidariamente en garantizar las condiciones de trabajo dentro de estos talleres. Estos actores son los empresarios, es decir, los dueños de las grandes marcas o grandes firmas. Puede haber o puede no haber empresas o fábricas de producto terminado que derivan la producción a distintos talleres. Las marcas también pueden derivar directamente hacia los diferentes talleres de producción. Estos talleres también pueden derivar parte de la producción a otros talleres especializados, como pueden ser talleres de ojal y botón o talleres de planchado. Las formas en las que se organiza la producción dentro de los talleres tienen que ver fundamentalmente con las condiciones de terciarización y precarización laboral, que responden a una estrategia de flexibilización de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir de los años 70, con la crisis de los modelos anteriores de producción, los empresarios buscaron reducir su riesgo empresario y poder adaptar su producción a los cambiantes ciclos de la economía, ya sea porque hubieran crisis o crecimiento económico, o por los cambios de las estaciones de consumo, o por los cambios más acelerados en el reemplazo de las modas. Estos talleres ofrecen esa posibilidad, la posibilidad de contratar o dejar de emplear personas sin hacerse riesgo, sin hacerse responsables de las condiciones de empleo y desempleo, es decir, sin pagar indemnizaciones, sin hacerse cargo de los accidentes que puedan suceder en estos lugares. Accidentes que son bastante frecuentes porque estos talleres se desarrollan en lugares que son muy precarios, donde los trabajadores viven hacinados en condiciones higiénicas y sanitarias muy complejas. Los trabajadores que se desempeñan en esta industria son mayormente migrantes que vienen de zonas urbanas, rurales o periurbanas de Bolivia. Son trabajadores que tienen muchas veces muy poca experiencia en empleo formal y que eso obviamente regula y articula su percepción sobre lo que es un empleo normal, o trabajadores que también desconocen el oficio. Aunque también hay casos de trabajadores que hacen temporada de costura, vuelven para Bolivia y vuelven para Argentina, es decir, conocen cómo son las situaciones en el país. Muchas veces cuando pensamos en trata de personas estamos pensando en situaciones de violencia o abuso o intimidación o amenazas, muchas veces amenazas también con connivencia o complicidad de las fuerzas de seguridad. Se han encontrado casos de este tipo, como también se han encontrado casos de retención de documentos o situaciones de restricción de la libertad ambulatoria mucho más directa o físicamente violenta. Sin embargo, esto no se da en todos los casos. Muchas veces lo que encontramos en los talleres de costura son situaciones mucho más complejas y formas de coacción mucho más sutiles. Y esas formas de coacción tienen que ver con la forma en que se organiza la retribución de los salarios y la jornada laboral. En los talleres los trabajadores pueden cobrar a destajo, es decir, por cada prenda producida, o pueden cobrar sumas fijas por mes dentro de un mismo taller. En todos los casos, sea un salario de destajo o sean sumas fijas, el monto recibido al final del mes o al final de la temporada de producción es irrisoriamente inferior en comparación con los que establece el convenio colectivo de trabajo. Esto le da al trabajador menores posibilidades de salir del taller. Por eso, cuando muchas veces uno observa un allanamiento dentro de un taller, lo que ve es la defensa por parte de los trabajadores de estos emplazamientos. Porque dentro de un allanamiento, el costurero, es decir, el trabajador y la trabajadora, lo que pierde es no solamente su fuente de empleo, sino además su lugar de vivienda. Estos talleres pagan una suma muy menor, pero bajo, digamos, el concepto de que la vivienda y la comida, aunque precariamente, están cubiertos por el taller. Lo que enmascara esta situación es que los bajos salarios justamente responden a un descuento enmascarado en estos casos. También se han visto situaciones de retención salarial, que eso sucede en la mayor parte de los casos, es decir, los trabajadores cobran adelantos o vales semanales que después son descontados de los ingresos finales. Los empleadores pueden aducir diferentes razones para pagarles a los trabajadores con retraso al cabo de unos meses o al final de la temporada,
pueden decirles que los ayudan a ahorrar, pueden decirles que han comprado máquinas y que no tienen el dinero para hacerlo, o también puede decir que los dadores de empleo, las firmas, las marcas, no les abonaron todavía el lote de producción. Esto puede ser muy probablemente cierto. En los casos de los trabajadores, lo que nos importa son las condiciones en las que se realiza el trabajo. Muchas veces estas condiciones de precariedad, de hacinamiento y de superexplotación han resultado en situaciones fatales, como por ejemplo incendios en los que muchos niños han perdido la vida. El caso del trabajo en la indumentaria es importante que lo desliguemos de las percepciones que tenemos en torno a la diferencia cultural que podamos tener con los trabajadores migrantes. Las condiciones de producción dentro del sector no responden a condiciones culturales de los trabajadores. Podemos observar las mismas condiciones de trabajo en Estados Unidos con migrantes puertorriqueños o mexicanos, podemos observar las mismas condiciones de trabajo en Italia con trabajadores chinos. Es decir, estas formas de trabajo responden puramente a las formas de producción que han imperado desde los años 70 en adelante en nuestro país y en todo el mundo. Algo que se encuentra muchas veces en los talleres es la presencia de oferta fraudulenta de trabajo, que son ofrecimientos de empleo que los trabajadores pueden encontrar en sus lugares de origen, que puede venir a través de medios de comunicación o de familiares o de paisanos o de vecinos o amigos que prometen mejores condiciones de trabajo en Argentina. Al llegar al país se encuentran que esas condiciones distaban bastante de lo que se les había prometido, porque la calidad de vivienda o de comida no era la pactada, o las sumas o la remuneración no era la pactada, o en la moneda que ellos habían pactado también. También puede ser que el salario era el salario prometido, pero eso implicaba que el trabajador debiera desempeñarse frente a la máquina por 16 horas continuas de trabajo, o que debiera permanecer en el taller al cabo de 3 meses para poder cobrar íntegramente sus salarios. Estas estrategias confluyen en la retención del trabajador al taller, es decir, que el trabajador se ve imposibilitado de salir del taller. Por eso cuando uno ingresa a un taller no hace falta que ese trabajador esté restringido en su libertad ambulatoria o que existan situaciones de violencia física. Muchas veces esos mecanismos hacen que el trabajador verdaderamente no pueda elegir otra alternativa. Es importante también tener en cuenta que en estos talleres tanto los costureros como los talleristas son un eslabón más de una cadena productiva mucho más grande, que depende de los precios y los ritmos impuestos por los eslabones principales, que son las grandes marcas o los empresarios, para poder subsistir. Esta negociación entre en cuánto tiempo se hace la confección de un lote de producción o en qué precio se hace es una negociación prácticamente unilateral, donde los empresarios fijan un precio de producción que para ellos es competitivo y les rinde enormes ganancias, pero que para los costureros y para los trabajadores talleristas también implica una tasa muy alta de explotación. De esta manera, muchos talleres que encontramos trabajan simultáneamente tanto para grandes marcas como para ferias informales. Hubieron casos judiciales, por ejemplo, en que una marca muy reconocida de indumentaria pagó en 3 partes el lote completo de la producción, pagó el primer lote, pagó el segundo lote, pero el tercer lote, como ya había comercializado y vendía todo lo que había vendido, todo lo que necesitaba vender, dejó como parte de pago ese lote de producción que ese mismo taller terminó revendiendo en la salada. Esto significa que la misma prenda que encontramos en la salada puede ser la que encontremos en un shopping. Esto nos habla de que hay un encadenamiento entre estas condiciones de producción. La precariedad y la flexibilización laboral y las malas condiciones de vivienda y de trabajo no son exclusivas ni de la comercialización informal ni de la fuerza de trabajo migrante, sino que responde a un encadenamiento productivo que tiene como principales responsables las grandes marcas y las grandes empresas, que son las que se llevan una mayor tajada de esas posibilidades de acumulación.